Mis amigas, mis amigos, ¿cómo están? Volvemos a un martes con el profe licenciado, con un tema interesante con estos aparatos del demonio, ¿verdad? Que ahora se utilizan, les digo yo. Tenemos invitado a un gran amigo desde hace muchos años, tengo de conocerlo y anda en este tema de manera generalizada, ¿verdad? De la ciberseguridad. Espero que se encuentren bien, que no les haya pegado el maldito cobicho, que ya saben que vamos como en la, no sé, 10ª ola, ¿verdad? Que otra variante, ya no sabemos ni en cuál vamos, pero espero que sigan cuidando. Y en esta ocasión quiero presentarles al maestro Héctor Maximiliano Segura Cantú. Para quienes lo conocen y sean sus amigos, le llaman Max Segura, el nombre sencillito, ¿ah? Como el yo, sencillo. Exactamente, que me llamo J. Jesús Ricardo Sánchez Hernández y luego todo el mundo me dice Chagui, ¿no? Profe. Entonces, Max Segura, mi estimado Max, muchísimas gracias por haber venido. Es un tema sumamente interesante, como al igual que los otros invitados y las otras invitadas. Voy a dar un breve resumen de la formación académica y lo que es nuestro amigo Max Segura, para que tengan una idea, como decimos, de las compañeras y compañeros, de las piolas que tenemos aquí con el profe licenciado. Max Segura es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac, que es la UNIVA, el plantel León. Tiene una maestría, déjenme leerla porque es extenso el nombre. Tiene una maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con especialidad en protección de datos digitales, que estudió en el Centro de Investigación Infotec, que pertenece al CONACYT. Y es socio del despacho jurídico Zencase, que nos platicaba ahorita mi estimado Max. El nombre viene del Zen, de la tranquilidad, y el case del portafolio, una representación sumamente interesante. Y él es encargado del área de Derecho Informático y Ciberseguridad, que tiene su sede aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Decía José Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada, pero cómo cuesta actualmente, mis amigas y mis amigos. Mi Max, vamos a entrar en materia. ¿Qué debemos de entender o qué pueden entender nuestras amigas y amigos qué es la ciberseguridad? Se habla mucho en estos años. Yo creo que a lo mejor llegamos tarde, como en muchas otras cosas, digo yo, en México, pero esto de la ciberseguridad, ¿qué debemos de entender por ella? Pues primero, muchas gracias por la invitación, profe, licenciado. Encantado de estar aquí. Pues bueno, el entender la ciberseguridad, porque también entendemos la ciberseguridad siempre como un ámbito exclusivamente técnico para los ingenieros. Sin embargo, es que, pues bueno, como lo comentamos antes de iniciar con la grabación, es que los abogados estamos en todos lados. En todos lados. Entonces, justamente ahora, derivado, y quiero decir que la pandemia nos dio un acelerón bastante interesante, que a mí en lo particular fue bastante positivo, aunque ya venía digitalizándose el mundo, ya los procesos de digitalización, el uso de redes sociales, pero ahora, pues bueno, utilizando, por ejemplo, este tipo de lives, la teleeducación, la telemedicina y digamos todos los aspectos de digitalización que conlleva inmediatamente la digitalización en contra del riesgo. Entonces, a la ciberseguridad la vamos a entender como aquella protección de las infraestructuras que procesan información, no necesariamente personal, pero sí digital. Hay que entender entonces que el procesamiento de datos o cualquier cuestión ahorita, por ejemplo, toda esta grabación va a ser un procesamiento de información que va a ir a la red, y lo mismo sucede dentro de los procesos gubernamentales, lo mismo sucede dentro de procesos empresariales y de cualquier ámbito. Entonces, aquella ciberseguridad que se entendía solamente desde la perspectiva técnica como aquella protección de infraestructuras desde un punto de un hackeo ético para poder encontrar cuáles son sus vulnerabilidades, entre otras cuestiones, es que también nos damos cuenta que existen ya reglas establecidas, inclusive legislaciones que tratan ya también el cómo proteger la información, cómo llevar a cabo esos ámbitos de protección, esas regulaciones, cómo aplicarlos y cómo también comprobarlos inclusive dentro de la legislación. Entonces, la tarea de nosotros, los abogados informáticos, que también hay que decirlo, dentro de los abogados del derecho informático existen también varias subespecialidades. En mi caso es la protección de la información. Existe quien se dedique al tema de telecomunicaciones exclusivamente, y también otro eje muy principal que es la propiedad intelectual desde la perspectiva digital. Pero bueno, a nosotros nos toca la parte de la protección de la información, que es lo que nos dedicamos, el
cómo salvaguardar un activo. Nosotros le mencionamos a los clientes o a los propios gobiernos el proteger ese activo intangible dentro de la organización, que es la propia información, que tiene un alto valor hoy por hoy en el mercado. Fíjate que es muy interesante esto de cómo empatas el derecho, cómo empatas la normatividad con esta cuestión de la ciberseguridad. Tú hablas de infraestructuras o de estructuras. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Las computadoras o qué es lo que debemos entender? Efectivamente, las computadoras sería una parte o ese hardware tangible que nosotros podamos visualizar. Puede ser los servidores, las computadoras, o inclusive la parte intangible que son los software internos que tienen ese alto procesamiento de información. Un ejemplo pudiera ser algo que está muy de moda ahorita y que tuvo también un crecimiento exponencial, el e-commerce. Ahora todo es e-commerce, la gente ya tuvo la confianza de ir hacia e-commerce. Entonces, todo ese modelo de negocios que va avanzando de manera muy, muy fuerte o empujando de manera muy sólida, pues entonces requiere de ciertas infraestructuras. ¿Qué sería esa infraestructura? Pues sería la infraestructura interna de aquellas bases de datos, por ejemplo, del personal que trabaja dentro. Aquella base de datos de los clientes, pero también aquel software y aquella infraestructura del fulfillment, es decir, mi proceso de logística, mi proceso de entrega, mi proceso de llevar a cabo la petición de aquel pedido del e-commerce y poder posteriormente mandarlo. Es decir, toda esa configuración de llevar a cabo un negocio digital, eso es lo que vamos a conocer como aquella infraestructura, donde la aplicación de medidas de seguridad, y en medidas de seguridad vamos a encontrar las técnicas, que sería aquellas situaciones técnicas literalmente de los ingenieros, para ponerlo de manera más ejemplificativa. La parte física, es decir, lo que rodea aquella infraestructura, que puede ser las puertas, la seguridad, los puertos externos dentro de un servidor. Y luego viene también la parte administrativa, que nosotros consideramos, y estoy seguro que mucha gente va a coincidir conmigo, aquella protección o aquella medida de seguridad administrativa, que es también el llevar a cabo controles internos, el concientizar también al personal de cómo utilizar las tecnologías de la información, para que entonces aquella seguridad técnica, aquella seguridad física, pues también sirva con aquella seguridad administrativa, que ese es el eslabón más débil en la ciberseguridad de manera pues muy visible y notoria. Entiendo que el derecho, hace muchos años las familias decían: mi hijo estudia derecho, es abogado. Es abogado. Y pareciera que conociera de todas las materias que en aquellos tiempos se trabajaban en el derecho. Pero ahora, hablar de un abogado es justamente hablar de una especialidad por las tantas ramas que existen, y nadie a lo mejor hubiera pensado que el derecho esté involucrado, como dices tú, en esto, que lo veríamos solamente para los ingenieros, ¿no? Porque todos los programas, todas las computadoras, toda la cuestión de datos, toda la cuestión de mercadotecnia, toda la cuestión de ventas, pues todo eso tiene que tener una regulación jurídica. Y entonces el derecho va más allá de esa regulación jurídica, sino cómo proteger incluso toda esta información y esta infraestructura. Y comentabas ahorita algo sumamente importante, que es los bienes intangibles. De acuerdo. ¿Sí? Hace algunos años, yo creo que en México no se hablaba de esos bienes intangibles que desde el punto de vista comercial o económico pueden llegar a representar millones y millones de, no solamente de pesos, sino de dólares, ¿no? Y que inclusive un bien intangible puede ser una garantía por un préstamo multimillonario. Y creo yo, hablar de los bienes intangibles, ¿qué te gusta que llevemos hablando en México? ¿Unos 10 años? Aproximadamente. Pues yo pensaría, justamente, contestando esa pregunta puntualmente, es que apenas se le está dando el valor a la información. Y hoy existen datos precisos. Por ejemplo, IBM tiene un dato del 2021 en donde ellos estiman que la materialización de un ciberataque tiene un valor aproximado de 4.3 millones de dólares. ¿Cómo se configura eso? Las multas que vienen de parte de los institutos a la hora de que se exhibe una base de datos o se publica de manera inadecuada, la parte de la pérdida como tal de esa infraestructura o de esos valores intangibles, que es, por ejemplo, la encriptación de la información, cómo recuperar la información. Imagínate una empresa que no puede ya ver sus cuentas por pagar, las cuentas que ya vendieron justamente por aquella automatización y que no tienen controles internos para inclusive respaldar la información. Y además algo muy importante, la reputación. Hoy por hoy, en un tema de e-commerce, en un tema inclusive global, digitalizado, la reputación lo es todo. Y decían
por ahí que la reputación tardas años en construirla, pero puedes tardar 5 minutos en perderla de manera inmediata. Fácil. Y eso es lo que conlleva justamente lo que mencionabas al principio de tu comentario, que es la especialización de los abogados, que antes pues sí éramos abogados todólogos, alguien podía llevar asuntos de lo que sea, sí. Y pues estaba bien, al final de cuentas. El problema es que hoy ya las ramas del derecho, y no solamente el tema informático, que es en donde yo estoy, requieren especializaciones muy específicas, ¿no? muy específicas y continuas también. Lo mismo en cualquier rama del derecho, las tecnologías de la información van avanzando de manera rapidísima, todos los días existen desarrollos nuevos y uno como abogado pues tiene que empezar a alcanzar esos desarrollos y entender el funcionamiento de los desarrollos para entonces poder dar asesorías de manera concreta, porque no es lo mismo hablar de inteligencia artificial que hablar, por ejemplo, de un e-commerce o de hablar del Internet de las cosas. Existen muchas subvariantes dentro de las propias tecnologías, como el blockchain también, que se pueden llevar a cabo y que necesitan o requieren la materialización jurídica para su buen funcionamiento. Un ejemplo puede ser inclusive el poder documentar las transferencias de datos. Imagínense que antes, y nace justamente, yo creo que la fuerza del derecho informático con la protección de los datos personales. Los datos personales, exacto. Antes los organismos o las empresas internacionales de las bancas u otros, por ejemplo American Express, se me ocurre, ellos solicitaban servicios de call center, que son servicios muy comunes en Latinoamérica, pero ellos decían, bueno, ¿y cómo voy a mandar toda mi base de datos para allá si no existe una protección, si no hay mecanismos de que se resguarde de manera correcta? Porque ellos ya entendieron que esa información de un banco pues tiene un alto valor y eso realmente es lo que le da ese activo, que a la hora de valorizar una empresa también una base de datos tiene mucho que ver, al igual que una marca o cualquier otro activo. Sí, es como el producto básicamente, ¿no? Lo que me da a mí. Las tecnologías de la información, ese es el activo principal y es lo que yo le digo a los clientes. Además de ver aquellos activos que tú vendes, por ejemplo, si yo me dedico al e-commerce, en donde yo venda calzado, pues entonces, además de vender calzado, también tienes el activo de la información, claro, que una vez analizando la información y procesándola, vas a tener un montón de resultados de quiénes son tus clientes, en dónde vendes más, quién te compra, hombre, mujer, qué tallas, qué modelos justamente de zapatos o entre qué edades, entre una serie de circunstancias que te permiten entonces darle valor a tu venta. Y que si nos ponemos a preguntar, las grandes empresas hoy por hoy son las empresas de tecnología que no nos cobran un centavo. Un ejemplo de ellos puede ser Facebook, que dice, tengo un servicio gratuito, pero realmente pagamos con los datos. Ellos procesan información y tienen un gran modelo de negocios, al igual que Google. Exactamente. Y luego en ese e-commerce vienen una serie de cosas aparte, ¿no? Cualquier producto lleva una regulación, cualquier producto a lo mejor tiene una patente, tiene una marca, que previamente se necesita saber si efectivamente tienes todos esos requisitos desde el punto de vista jurídico para que después no tengas problemática, ¿no, Max? ¿Cuáles son las autoridades que regulan esta cuestión de la ciberseguridad? O yo como abogado, si viene un cliente y me dice, me hackearon mis datos, me robaron mis datos, ¿qué es lo que puedo hacer y qué autoridad regula esto en México? Pues yo creo que hay dos autoridades principales hoy por hoy. El órgano garante de la protección de la información personal, no la información digital. Digamos, hay que subdividir entonces de la digitalización de información, aquella información personal que entonces tiene un valor constitucional, es un derecho protegido constitucionalmente de acuerdo al artículo 16, segundo párrafo, donde todos tenemos derecho a la protección de datos personales, pero también tenemos derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de lo mismo. Ese órgano garante es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, conocido como el INAI, y ellos son el órgano garante de poder visualizar y poder salvaguardar la información que tienen los particulares y también bajo la legislación de sujetos obligados los entes gubernamentales. Exacto. Eso desde la perspectiva de la protección de información personal, pero también existe, pues bueno, las propias fiscalías que a la hora de que existe algún evento, ya que existe alguna comisión de un delito derivado del uso de tecnologías de la información, ya sea como fin o como medio, es que entonces los encargados de generar esa investigación pues son literalmente las fiscalías. Ya te vas al ámbito penal, entonces desde el punto de vista administrativo, digámoslo así, tienes al INAI como entidad o como autoridad protectora. De acuerdo. Pero el INAI, digo, en materia penal sabemos la comisión de delitos y el proceso que se puede llevar, pero el INAI
¿Tiene algún procedimiento? ¿Tiene sanciones? Así ¿Qué es. pasa? ¿Cómo se trabaja eso? El INAI tiene una ley que desde que se expide en el 2010, pero todas las personas, hablando personas físicas, personas morales, desde la perspectiva particular, tuvieron, una vez que se dicta la ley en 2010, hasta el 2011 para poderla cumplir. Es decir, Ok. que hoy por hoy cualquier negocio, cualquier persona, un dentista, un abogado, una gran empresa, cualquier persona que trate información personal para la prestación o para la venta de un bien o servicio, tienen la obligación de cumplir con esta legislación. Ya. La legislación tiene el cumplimiento de 8 principios y 2 deberes, que son los principios que establecidos como el de proporcionalidad, el de licitud, legalidad, entre otros principios que nos dicen la forma en que una empresa o un ente debe de llevar a cabo ese tratamiento de la información de manera muy específica en la ley y también en el reglamento de esta ley. Pero además también tiene 2 deberes importantes, que es la obligación del deber de seguridad, que es donde entra y se materializa la ciberseguridad, y el deber de confidencialidad de los datos. Ya. Entonces, con todo eso que nos dice la ley, es como se llevan a cabo procesos, pero también existen lineamientos, también existe el reglamento, buenas prácticas tanto nacionales como internacionales, y con eso es que se lleva a cabo una política interna para cumplir con esos principios, y que es algo importante establecer. Cuando hablamos de la protección de datos personales, normalmente pensamos en un aviso de privacidad, y que el aviso de privacidad es el cumplimiento, Wow. y con ese ya tenemos todo, pero sí es importante comentar que el aviso de privacidad lo único que va a hacer es cumplir con ese principio de información, que a su vez reflejará el tratamiento de información interna o las políticas internas de manera concreta en un documento. De hecho, dime si estoy en lo correcto, justamente derivado de esa norma del 2010, esa ley del 2010, que reitero, creo que llegamos tarde justamente como en muchas otras cosas en México, surgen de esa norma aquellos formatitos que nos dan a firmar en bancos, en agencias automotrices, en tiendas departamentales, donde te dicen si quieres o no recibir y que la empresa pueda compartir tus datos. Correcto. Con otras empresas del propio grupo, etcétera, etcétera, y te Así ponen es. si sí o si no. Así es. En muchas ocasiones nada más te piden que firmes y no le pones el no, y ellos lo utilizan como un sí. Exactamente. ¿No? De ahí surge justamente esos formatitos. Que ahí no hay legalidad. Que son muy Principio. importantes, ¿no? Por supuesto, ese es la pregunta es ¿quién los lee? Exacto. Realmente es que todos deberíamos de leer los avisos de privacidad para darnos cuenta del verdadero tratamiento que existe en nuestra información, y otra vez hay que regresar al valor de la información. Yo voy a poner un ejemplo aquí que creo que eso va a dar mucha luz para el entendimiento. Cuando vamos, por ejemplo, se me ocurre a la farmacia del ahorro, y no sé si podamos dar marcas aquí o no. Sí, porque es donde te quieren más. Entonces, imagínate en farmacias del ahorro, uno va a farmacia del ahorro y cuando vamos a pagar te dicen que si tienes tu tarjeta Tu del ahorro. monedero electrónico. Exactamente. Entonces uno dice, pues con madre, ¿verdad? Porque entonces me van a dar descuentos Exacto. cada que venga y todo. Entonces, pero si lo pensamos desde la otra perspectiva, nos vamos a dar cuenta que entonces farmacias del ahorro va a generar un perfil médico muy importante de cada uno de nosotros. Exacto. Es decir, yo ya di mis datos, fecha de nacimiento para obtener esta tarjeta, pero también ellos van a saber con qué tan periódicamente compro medicamentos, Exacto. qué tipo de medicamentos, para si tengo, ahí podrán inclusive analizar si yo tengo hijos, porque compro a lo mejor un tema infantil, Ajá. pues, o enfermedades crónicas, que entonces una vez analizada esa información, pues tiene un alto valor. Tiene alto valor para mucha gente. Imagínate ahora una aseguradora que diga, a ver, échame esa información para acá, Exactamente. cuánto vale esa información, y yo voy a, entonces, mi análisis de riesgo disminuirlo a la hora de dar un póliza seguro, de exactamente. que antes no se podía. Eso es, o sea, al final de cuentas es como se empieza a dar valor a los datos, o vámonos al ejemplo de Cambridge Analytica. Antes los políticos, pues, ir en la puerta a puerta o ir conociendo las necesidades de la gente. inclusive de venta de una propuesta política, pues ahora lo que haces es analizar la información, sabes quién la solicita, qué tipo de edad, si son hombres, si son mujeres, en qué jurisdicción, digamos. Ese análisis es lo que te da muchos resultados, y entonces para una persona, porque eso no, a mí me lo dicen cada rato, ay, ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene que tengan mis datos? No pasa nada, ¿a mí qué tiene que me hackeen si yo no soy, Joe Importante Biden? Sí, pero al final de cuentas es que después viene el robo de identidad, Claro. después vienen otro tipo de delitos justamente por la obtención de esas bases de datos de manera no legal, como por ejemplo los delitos que están a la orden del día,
de que te hablan haciéndose pasar por una institución financiera. Claro. Banorte es un ejemplo de ellos, Sí. en donde tienen la totalidad de tus datos y es muy fácil engancharte por medio de estas metodologías que se le conoce como ingeniería social para ya caer y obtener, digamos, lo que ellos quieren porque ya te traen ganchado con Sí. información pensando que son ellos. Exactamente, uno va bien contento a la farmacia de Lavamo porque además tiene el médico ahí que no te cobra la consulta, digo yo ingenuamente, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices, crean todo un perfil y podemos pensar en un nivel macro que la farmacia de Lavamo pues no es un solo propietario y no es una sola empresa, ¿no? Sino que está relacionada con otras empresas y por ahí quizá haya alguna compañía de seguridad, Es probable, ¿quién sabe? No consta, pero pudiera ser de alto valor para eso. Pudiera. Y ahí justamente es en los documentos donde nosotros autorizamos o no, porque ahí es donde Exacto. hacemos el otro principio, que es el principio del consentimiento, de autorizar del tratamiento, si me van a mandar ofertas, si van a transferir o no mis datos personales para que yo me puedo poner o no, o al menos si lo autorizo saber a quién se fueron para generar una posición posterior, entre una serie de circunstancias. Por eso es que aquellos avisos de privacidad tienen que ser muy detallados, tienen que ser muy conscientes también esa elaboración de parte de la empresa, con un abogado especializado y con el encargado de información interno, para conocer entonces la totalidad de flujos y eso plasmarlo y entonces ser legales y transparentes con nuestros titulares o usuarios de mis productos. No por nada existe el antiquísimo dicho de que la información es poder, ¿no? Claro, por Y, supuesto. y ese dicho viene desde hace muchísimos años y se utilizaba más en el ámbito político justamente porque quien tenía la información tenía ese poder de hacer o deshacer. Y mira, quién iba a pensar, ¿verdad? Que ahora justamente con todas estas tecnologías, esa información tiene un valor intangible sumamente alto. Que yo creo que un antecedente importante, que hasta una película hay de ello, es el tema de la Segunda Guerra Mundial y la encriptación de la información justamente de la maquinaria Enigma, que a la hora de que pueden investigar y pueden desencriptar la información de Alemania, pues es entonces que se puede avanzar en la guerra. Exacto. Y se dice que se disminuyó 2 años y que aparte se ganó la guerra gracias a poder obtener esta La información encriptada. Efectivamente. Hay muchas películas. ¿De cuál hablas tú específicamente? Porque uno que Se es llama cinéfilo- Enigma, se llama Enigma, la película, donde que es la descifran maquinaria esa Enigma, ya, exactamente. que crean un maquinón Un monstruo, impresionante. exactamente. Que después se tuvo que suicidar ese hombre por otras cosas, pero bueno. En fin, hablabas del aviso de privacidad. En muchos lugares vemos que aparece ahí aviso de privacidad y como tú dices, generalmente no los leemos. Exacto. ¿Qué es específicamente el aviso de privacidad y por qué es tan importante, Max? El aviso de privacidad es el cumplimiento de uno de los principios que se llama el principio de información. Que eso quiere decir que tenemos que informarle a los titulares y a los titulares vamos a identificarlos como los dueños de la información o a quien pertenecen los datos. Es decir, nosotros somos titulares cada que vamos obtenemos un servicio y otorgamos nuestros datos personales. En ese sentido es que ese principio de información lo que va a hacer es que el aviso de privacidad va a reflejar la totalidad del tratamiento. Es decir, me va a decir quién es la identidad de quien está tratando la información personal, qué datos van a recabar, qué finalidades para qué finalidades van a utilizar mi información personal, si existen o no transferencias, y una parte muy importante también que es la revocación del consentimiento para finalidades, por ejemplo, de mercado u otro tipo de finalidades, y por supuesto también la forma en que yo tengo el derecho de poder acceder a la información. Es decir, yo puedo ir con cualquier empresa que haya recabado mi información y decirle, quiero saber qué información tienes mío, y ellos tienen la obligación de dármela. Exacto. La rectificación, corregir un dato, cancelar la información, es decir, bórrala, suprímela. Ya no quiero que tengan mi información ni no que la ya- quiero, ajá. exactamente, o ponerme a un tratamiento específico como una transferencia o a alguna otra finalidad también que no sea una finalidad primaria para que me otorguen el servicio. ¿Cuál es o qué debemos de entender? Obviamente existe la normatividad, tú hablabas de datos personales y los datos informáticos. ¿Cuál es esa diferencia entre cada uno de ellos? Personales, digamos que globalmente o la totalidad o la generalidad de los datos son datos digitales, digamos por su procesamiento y almacenamiento. De ahí derivan los datos personales, que esos tienen determinada regulación. Dentro de estos propios datos personales también existen subdivisión de datos, es decir, están los datos laborales, los datos de identificación, los datos patrimoniales, datos inmobiliarios, datos médicos, que esos también tienen determinadas características. La ley nos dice que entre mayor sensibilidad del dato, y como sensibilidad vamos a entender aquella información que habla o que conoce la parte más íntima
del titular o que es propensa o es susceptible de que corra algún riesgo, como por ejemplo la información médica, información del ADN, un dato patrimonial, clave bancaria, entre una serie de circunstancias. Y ahí es donde nosotros vamos perfilando justamente los datos. Tienen determinadas características. Si hay sensibilidad de información, necesitamos el consentimiento expreso, es decir, fírmale. O por el medio del opt-in de los cuadritos de manera digital, que aparecen muchas cuestiones en donde dice, antes de poder pagar, usted acepta políticas de privacidad que nadie lee. Le das clic y puedes avanzar, y ahí es donde tenemos ese consentimiento, esa obtención del consentimiento de los titulares. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hace rato tú hablabas de esa vulnerabilidad, ¿cuándo podemos decir que la información es vulnerable o qué debemos de entender por ese término de vulnerabilidad? La vulnerabilidad podemos entenderla por cuando existe algún riesgo, cuando puede materializarse algún riesgo, es decir, que si existen infraestructuras vulnerables, es decir, desde una perspectiva técnica es cuando hay posibilidad de que un tercero ajeno a la empresa, y no necesariamente ajeno, que inclusive también de manera interna, puede obtener la información o puede generar algún daño a la infraestructura que afecta la información. Entonces, desde una perspectiva técnica es encontrar esas vulnerabilidades, detectarlas y también darle un valor de riesgo. Que existan vulnerabilidades no quiere decir que se vaya a materializar un ataque el día de mañana. Que te perjudique mucho, pues. Así es, tú puedes calificar esos riesgos, digamos regularmente se utiliza una tabla del 1 al 10 y tú vas poniéndole el riesgo para que también el equipo pueda ir de manera planeada, también generando parches o remediando estas vulnerabilidades para proteger la información. Desde la perspectiva jurídica, pues una vulnerabilidad es cuando regularmente ya se materializó un ciberataque y existe entonces información vulnerable que esté expuesta en la red, que tenga pocos mecanismos de seguridad y que sea muy sencillo obtenerla, y esos son errores comunes. Es decir, hoy por hoy podemos investigar que por errores, no necesariamente de omisión, sino por una falta de programación adecuada o una falta de un hardening adecuado, desde una perspectiva técnica es que inclusive existen bases de datos expuestas en Google, no necesariamente derivado de un ciberataque, sino de un error de una programación, que eso también implica un montón justamente de multas derivadas por el INAI. El INAI es un ente recaudador, al final de cuentas, y ellos están haciendo investigaciones comunes y investigaciones diarias, de tal suerte que ellos pueden detectar que no necesariamente se materializó un ciberataque, pero que existe una base de datos que está abierta para cualquier parte del público que se puede descargar. Que no debería, pero es súper común, es más común de lo que pensamos, inclusive es muy sencillo buscarlas poniendo determinados comandos, inclusive en Google. Y eso te da resultados donde puedes descargar y descargar y descargar bases de datos a lo desgraciado. ¿Wikileaks será así, de esa forma? No, Wikileaks se supone que es como una serie de personajes que han obtenido información no necesariamente de fuentes abiertas. De fuentes abiertas, sino más bien yo creo que de ciberataques. Definitivamente, o inclusive de exposición de manera deliberada de un empleado interno. Yo he escuchado y leído, incluso el INAI, llega, si no me equivoco, las multas que puede llegar a imponer por la revelación o exposición de datos personales llega a ser hasta de 25 millones de pesos, algo así, ¿no? Mucho más, todavía. Mucho más. Aproximadamente una multa sin sensibilidad de datos. Tiene que ver mucho el tamaño de la empresa, la cantidad de datos y el tipo de datos vulnerado, y también el poco cumplimiento que tiene la empresa. Es decir, si existe, hoy por hoy nadie está exento de un ciberataque. Si han ciberatacado a Twitter, o Facebook, las compañías impresionantemente cantidad protegidas, de ingenieros especializadísimos ahí trabajando todos los días de manera constante y les dan un madrazo. Exactamente. Infraestructuras más bajas que no tienen ni un personal ahí, pues entonces están a merced de todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Me fue la idea. que si Wikileaks era algo semejante a eso y decías que no, que era más como un ataque y que nadie estamos exentos a un ciberataque. Exactamente. Entonces, lo que hace el INAI es que revisa el nivel de cumplimiento que una empresa tiene una vez que se haya materializado el ataque. O sea, porque las empresas además tienen el deber de informar cuando tienen un ciberataque y se vieron expuestos datos personales, que realmente no lo hacen de manera común, porque también pues le pegas mucho a tu reputación y a la reputación también. Pues ya si tú mismo avisas de que recibiste un ciberataque, se supone que debes de verlo bien como titular, porque no te lo están ocultando y te dan también
ellos determinadas medidas que puedes llevar a cabo para que digamos, la afectación sea menor. Ya. Es decir, cambia tu contraseña o haz situaciones que puedan proteger tu identidad o tu información de manera rápida y preliminar. Entonces, cuando se materializa un ciberataque, lo primero que hacen es llegar contigo y decir, a ver, enséñame tu cumplimiento. Y no vamos a poder decir, pues aquí tengo mi aviso de privacidad, ya estuvo. No. Nada de eso. Hay que enseñar Procesos. reglas, procesos, a qué estamos apegados, por ejemplo, la ISO 27001, cuál es el análisis de riesgo que yo he hecho de manera constante, cuál es el análisis de brecha también de seguridad que yo he hecho, cuáles son las medidas de seguridad que tengo aplicadas, cuántas bases de datos tengo identificadas, cuántos titulares manejo dentro de mis bases de datos entre una serie de circunstancias. Si tú vas el INAI palomeando que no tienes nada, pues obviamente la multa se va a disparar. Si tú hiciste lo posible por proteger tu infraestructura y la información personal con un montón de procedimientos, de procesos, de buenas prácticas, pues entonces también disminuye el riesgo de la obligación o el cumplimiento de la obligación que tienes, ¿no? ¿Qué tanto cumples, qué tanto no cumples para efectivamente terminar la sanción? ¿Cuántos datos? Y por supuesto la sensibilidad de la información. Cuando hay datos sensibles, se duplica la multa y ahí es donde empezamos ya con multas de 70 y tantos millones de pesos. ¿Qué entendemos como datos sensibles o cuáles datos entran en esos datos sensibles? Origen racial y étnico, preferencias políticas, preferencia sexual, datos médicos y la generalidad es cualquier otro dato que sea susceptible de poner en riesgo a un titular. A la persona. Efectivamente. Es decir, por ejemplo, los laboratorios, los hospitales deben de tener mucha seguridad en esa parte porque entonces ellos trabajan sobre una sensibilidad de información súper tangible y súper visible también. Max, lo que tú dices de ciberataque es lo que coloquialmente conocemos o denominamos hackeo. El hackeo. ¿Qué es en particular un ciberataque? El ciberataque es cuando se materializa o cuando se trata de materializar el aprovechamiento de alguna vulnerabilidad para tener alguna consecuencia o tener algún fin de parte de un cibercriminal. Es decir, el cibercriminal puede, desde la perspectiva justamente de delitos informáticos, utilizar esos ciberataques como dos perspectivas. Como medio, es decir, el uso de las tecnologías de la información para llevar a cabo a lo mejor la extracción de alguna base de datos o el ciberespionaje o cualquier situación de esas, o como fin, es decir, pegarle a la infraestructura, poder encriptar la información, eliminarla, suprimirla, mandar un ataque de negación de servicios que hace que tu infraestructura no pueda estar disponible en mucho tiempo y eso cuesta bastante dinero. Imagínate una empresa Amazon que esté abajo 5 horas. ¿Cuánto se refleja en su moneda? Claro, las pérdidas van a ser millones de dólares. Pues cuando se cayó WhatsApp también todo eso se refleja en muchísimo dinero en algo que se llama la disponibilidad de información. Entonces, hay también dentro de los cibercriminales también especialistas. Sí, ¿verdad? Que si de sombrero gris, que si de sombrero blanco, que si de sombrero negro. Sí, que es temas políticos, pero no obtienen dinero, pero están los cibercriminales del sombrero negro que ellos tratan de tener que sea redituable su negocio y que, digo, sin hacer apología del delito, hoy por hoy el cibercrimen es el mejor negocio, más que droga, más que trata, más que venta de armas, más que todo por aquella falta de posibilidad de investigación o lo complicado de investigación, que bueno, ya también hay antecedentes de gente procesada justamente derivado de actividades cibercriminales. Pero es más complicado, ¿no? Porque puede estar una persona ya en Brasil haciendo un ciberataque a una empresa mexicana, a un banco mexicano para trasladar dinero, ¿sí? Y que de repente dices, oye, pues el efecto estuvo, de acuerdo a nuestro derecho, el efecto estuvo aquí en México, pero pues el que lo hizo fue en Brasil. ¿Y quién lo hizo? Mucho más complicado llegar. No, y aparte utilizando infraestructura a lo mejor en Nueva Zelanda. Exacto. Utilizando servidores las de allá. Triangulaciones. Exactamente. Y lamentablemente es que todavía no existe una participación internacional. Por eso existe el convenio de Budapest, que es por excelencia ese convenio internacional de participación internacional de poder llevar a cabo investigaciones conjuntas internacionales para poder llevar a cibercriminales ante la justicia. Y es complicado, ¿no? Hay muchas películas, incluso algunas basadas en hechos reales, otras dicen que no, pero es claramente algún caso en particular, de cómo poder llegar a detectar a una persona que efectivamente está cometiendo un ciberataque
para traerle a la justicia, ¿no? Porque desde el punto de vista administrativo, el INAI te dice, pues no cumpliste y te sanciona a ti, y tú dices, güey, pero es que el que me fregó está en algún lugar del mundo, ¿no? Y con esa facilidad que lo pueden hacer desde una computadora hasta de un teléfono, Max. Sí, sin duda, por supuesto. Hay muchos equipos. Realmente es que las investigaciones y el avance inclusive en materia cibercriminal es muy, muy, muy adelantado. Hoy por hoy existen, además también, que eso es importante comentarlo, antes se requería de una muy alta experiencia en temas de programación, en temas de conocimientos técnicos para materializar ciberataques. Digamos que hoy también. Pero hoy ya existe también otro tipo de comercio que se llama el Crime as a Service o cibercrimen como servicio, en donde yo tengo mi negocio de cibercrimen y puedo ponerte, por ejemplo, ¿quieres mandar un defacement? ¿Quieres mandar una denegación de servicios? Pícale aquí, deposítame y le pones la URL y se deja ir el ciberataque. Te venden ya ransomware, digamos, ahí está muy grande, muy materializado el cibercrimen en ese tipo de, digamos, de equipos que ellos llevan a cabo o de gente que hace peticiones para poder materializarlos. Todo avance tecnológico tiene beneficios, pero obviamente también trae aparejadas los posibles perjuicios al final de cuentas, ¿no? Cuando los autos, mientras más rápido manejan o mientras mayor potencia tienen, pues mayor facilidad le dan al conductor de pisar el acelerador y obviamente los accidentes, ¿no? Entre la tecnología, mientras más posibilidades tengas de hacer tanto para bien, pues siempre se encuentra la posibilidad de hacerlo para mal, desgraciadamente, ¿no? Así es. En materia jurídica, mi estimado Max, hemos visto en algunos casos donde incluso ya se lleva a cabo la famosa justicia en línea. ¿Sí? En los tribunales federales, con tu firma electrónica, puedes decir, yo soy fulanito de tal, aquí está porque una autoridad certificadora me dio mi firma electrónica y te presento hasta la solicitud de un juicio de amparo. ¿Sí? Y hay procesos administrativos que se llevan a través de esa justicia en línea. Yo desde mi computadora tengo mi firma electrónica, me meto al portal del Poder Judicial Federal y le solicito presentar una demanda. ¿Sí? Esa información desde el punto de vista jurídica de la justicia en línea, creo yo que no nos da tanta seguridad porque no sabemos quién realmente está viendo la información. Yo puedo decir, verdaderamente el juez federal, el magistrado federal, ¿estará leyendo la información que yo le mandé? ¿O será un secretario, será el auxiliar, o será quién? Pero ¿qué tanta seguridad existe en esos procesos, sobre todo jurídicos, que es una información sumamente sensible? ¿Qué tanta seguridad existe desde el punto de vista del derecho en materia de ciberataques y en materia de seguridad? Pues al final de cuentas el Poder Judicial Federal, en este caso, al momento de llevar a cabo un proceso de digitalización o un proceso en línea con información tan sensible como un juicio de amparo de múltiples materias, donde existe todavía mucha mayor sensibilidad de datos, es que ellos debieron haber hecho una serie de procesos previos para poder generar desde la integración, la aplicación y por supuesto la seguridad, porque también sucede lo mismo. A la hora de llevar juicio en línea, pues empieza un procesamiento de datos mucho mayor, y lo que se requiere entonces es también darle no solamente la ciberseguridad, también la confidencialidad y la disponibilidad de datos. ¿Qué pasa? Lo mismo, oye, tienes un término, ya se va a acabar, quieres mandar el amparo y la plataforma está fuera. No sirve, ándale, exactamente. ¿Qué hay que hacer? Pues levanta tu ticket, levanta esta parte, al día siguiente, próximo puedes presentar el amparo siempre y cuando te hayan contestado. O sea, hay una serie, no solamente de llevar a cabo de, pues tenemos que pensar en que se presente la demanda, nosotros la recibimos, acá la imprimimos y listo. Se va de luz, ¿y qué? Exactamente, hay que utilizar una serie de cuestiones. El Poder Judicial Federal inclusive saca su propia firma electrónica avanzada, donde ellos son el ente certificador, hacen la captación de datos biométricos justamente para autentificar al personaje, y eso entonces nos lleva a tener mayor confidencialidad. Ahora también existen los contratos también que se utiliza de firma electrónica. Exacto. Como DocuSign, que es este tipo de empresas, Firmamex, entre otras empresas, que no necesariamente son una firma electrónica avanzada, pero tienen otros elementos de autentificación, como conocer la IP, geolocalizar el dispositivo, agregar otros datos que también sirven jurídicamente como elementos para poder identificar a la persona que supuestamente firmó un documento.
Y es toda una infraestructura, como tú decías, y mencionabas al principio, la pandemia como que nos dio un fuerte empujón, que para mucha gente fueron muchos, o un año completo. Para nosotros los abogados, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pues realmente no nos detuvimos mucho, porque en el 2020 empezó a finales de marzo, fue cuando dijeron se cierra todo este merequetengue. Así es. Pero, por ejemplo, el 8 de junio, en materia penal, volvimos. O sea, básicamente fue abril y mayo. Así es. 2 meses, no fue tanto. En materia familiar, en materia civil, fue regresando poco a poco, pero no estuvimos parados ni siquiera, diría yo, medio año, ¿no? Y derivado de eso, empezó a surgir mucho algo que ya estaba incluso previsto en la ley. Las audiencias a través de videoconferencia. Y las empresas mayormente conocidas en esto de las videoconferencias, Zoom, Google Meet y Telmex, que creó su plataforma de videoconferencias, o ya la tenía, pero era poco usada, y empezó esta justicia a través de esa transmisión impresionante de datos sensibles. Correcto. ¿Qué tanta responsabilidad puede tener un poder judicial que te dice, yo te mando la liga y lo vamos a hacer a través de esta plataforma? El Poder Judicial de Guanajuato lo hace a través de videoconferencia Telmex. El Poder Judicial Federal tiene su propia plataforma, el Webex. Así es. ¿Sí? ¿Qué tanta responsabilidad existe del Poder Judicial? Porque si se fugan datos personales, yo, abogado, víctima, Ministerio Público, imputado, voy y le digo al INAI, oye, el Poder Judicial está revelando información sensible, sin duda, porque los organismos de gobierno también se rigen bajo la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General de Protección de Datos Personales en sujetos obligados. Exacto. Las multas son mucho menores, pero también hay responsabilidades administrativas para quien se encarga o es responsable de determinada infraestructura, si existen omisiones o cuestiones al respecto. Pero efectivamente han pasado. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, que suben audiencias de un tercero. Claro. Y eso, pues imagínate qué se está visualizando, qué se está revelando en esa información, si existen niños, si existen una serie de cuestiones, pues bueno, provienen un montón de responsabilidades ahí en donde efectivamente el titular puede ejercer un derecho inclusive de oposición y cancelación, pero también solicitar al INAI que se imponga una multa al respecto de esa institución. Fíjate, aquí viene algo interesante. En muchos procesos, jurídicamente, que se llevan ya a través de la oralidad, por ejemplo, en materia penal, las audiencias por excelencia son públicas. ¿Sí? Y como tú dices, de repente vemos que un abogado sube una audiencia donde estuvo presente para demostrar que sabe, etcétera, etcétera. ¿Cómo choca esa protección de los datos de todas las personas que están ahí? Porque yo como Ministerio Público me presento, la víctima se presenta, el asesor jurídico se presenta, el juez se presenta, el imputado se presenta o la imputada, el defensor se presenta, pero la gente que está en el público esa no se presenta. ¿Sí? Y resulta que el defensor al término le va bien en esa audiencia, la graba, solicita la copia y la sube a internet. ¿Qué pasa con esa publicidad de las audiencias versus los datos personales? Pues mira, ahí hay algo muy curioso, porque pensando que es posible, digamos, dentro de una audiencia pública y que no sea una audiencia que se haya reservado información o que hayan solicitado que la información no se revele y no se publica, entonces es que al momento de que yo acudo como público a una audiencia pública que estoy a sabiendas que está siendo videograbada, es que se pudiera interpretar que estás otorgando tu consentimiento para que algún tercero publicite o haga pública esa audiencia. Pues algo similar pudiera ser en una fotografía. Imagínate que estamos, no sé, aquí ahorita y yo saco mi celular y a ver, vamos a juntarnos y vamos a hacer una foto. Exactamente. Pues ya si te juntas tantito, pues tú estás prácticamente consintiendo y sabes que esa fotografía es muy probable que vaya a ser publicada. Exactamente, entonces pudiera determinarse en ese sentido. Máxime que entiendo también que en las audiencias penales se hace ese conocimiento de que están siendo videograbados, de que las audiencias son públicas, y entonces hasta ahí tienes determinado disclaimer o ese aviso donde dices es susceptible de que vayas a aparecer en algún lado. Exacto. A menos de que alguien diga
yo no quiero que sea pública. Si no, si soy parte, si soy público, claro, ya estás ahí. Sí, ya. Pero si estás como parte y hay, no sé, alguna cuestión mucho más bochornosa, un tema de un delito sexual, claro, una violación, situaciones de esas, pues entonces entiendo que se puede solicitar sí, inclusive exacto, la reserva de esos datos y por lo tanto entonces ahí ya materializar la publicación pues tendrá una infracción. Es interesante, ¿no? Cómo puede llegar a chocar, porque a lo mejor, pues el juez es un servidor público, entendemos, y pues, tiene que presidir la audiencia, totalmente de acuerdo, pero el hecho de que sea pública y yo sea un servidor público, si yo fuera juez, significaría que estoy aceptando que me difundan en cualquier medio. O sea, está complicado, allá hay como un choque, ¿no? Es que hay fórmulas, hay formas de lo público y lo privado, o inclusive personajes con prospección pública. Claro. Un futbolista, exacto, por ejemplo, que dices, oye, yo soy privado, yo no soy servidor público, sí, pero tienes una vida pública. Entonces, digamos que tienes que aguantar más vara. Eso es una realidad. Pasa mucho con el tema de la difamación y de la calumnia, que ahora ya está fuera del penal, exacto, que ahora está en el ámbito, en la materia civil, pero también ahora derivado del uso de redes sociales o de tecnologías de la información, pues existe una difamación y una calumnia bestial ahora. Impresionante, ¿no? Pero ahí es donde empiezan justamente esas formulaciones. Es un ente privado, es un ente privado con prospección pública, es un personaje público, pero ¿qué tipo de público? Porque también no es lo mismo alguien que trabaja en el registro público de la propiedad y del comercio, claro, que alguien que trabaja como un juez, por exactamente, ejemplo. Entonces ahí es donde empieza, inclusive, donde tienes que tener ese nivel de tolerancia para recibir inclusive comentarios en tus propias redes sociales. Existe inclusive ya un criterio en donde los servidores públicos no pueden bloquear exacto, a personas que les están haciendo inclusive ataques por esa tolerancia de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión también tiene sus límites, sus límites, pero también uno tiene que tener mayor, digamos, soporte en caso de que tengas una super publicidad. El ejemplo de Peña Nieto. ¿Te acuerdas que se hizo un hashtag de chinga tu madre Peña Nieto? Exactamente. O se la tuvo que comer. Exactamente. Se la tuvo que comer porque es el presidente y ni modo. Exacto. Pero no se lo puede comer un ente privado. Claro, incluso en los medios de comunicación es muy común que se divulgue información a lo mejor sin saber si verdaderamente es cierta y hay probablemente un ataque a la persona, ¿no? Y dentro de los medios de comunicación puedes ejercitar algo que se llama el derecho de réplica, ¿no? Y yo te pido a ti, medio de información, que me des la oportunidad de mi derecho de réplica y decirte en todo caso mi versión, y que tendría que ser publicada en las mismas condiciones de la otra publicación. Y ahí puedes atacar incluso que si no te dan ese derecho, probablemente sí llegas al ámbito jurídico de la difamación, etcétera, etcétera, que como tú dices ahorita, con tanta difusión, es sumamente minucioso identificar si se da o no se da. Exactamente, ¿sí? Porque ahora ya, si debe, quemón. Ahora, algo más delicado, por ejemplo, ha habido situaciones donde a alguien le dicen que es un violador. Exacto. Imagínate cómo ese daño a la imagen, a la honra y al buen nombre establecido justamente en el Código Civil, cómo te lo quitas de encima. De entrada, llevar a cabo el proceso, generar los peritajes de victimología. O sea, realmente es que, desde mi perspectiva, se complica mucho más, porque también la investigación hoy por hoy, en materia civil, pues tú tienes la carga de la prueba y entonces tienes que generar esa investigación. En materia penal se supone que está aquella policía cibernética y todo eso, es un supositorio. Es un supositorio que también la investigación pues son muy chafas hoy por hoy. Sí, efectivamente. Y como tú dices, esta difamación que se puede hacer, el quemón no te lo quita ni Dios, puedes hacer mil cosas y al final de cuentas a lo mejor puedes decir, no, mire, es que ya se demostró que yo soy inocente. El Vox Populi va a ser... Se fregó. ¿Sí? Lo mismo pasó, si no me equivoco, cuando empezaron, que creo que le dieron un tinte político, no sé, que desde el punto de vista de los teléfonos celulares te iban a pedir lo que mencionabas hace rato, tus datos biométricos. Y que empezaron a decir, no, es un ataque a la intimidad, ¿por qué te voy a dar mis datos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque iba a ser un cúmulo de información impresionante para el gobierno nacional. Así es. Y quién sabe dónde llegar. Y en manos de privados, porque quien lo recababa es la telefonía. Exacto. Iban a recabar datos biométricos y le avientan justamente también aquella carga de almacenamiento, de ciberseguridad, de disponibilidad, de una serie de circunstancias
pero también en manos de quién va a terminar esa información y cuál es la justificación justamente, que eso es donde la ley entra. ¿Cuál es la finalidad realmente de la obtención de la información? Y ellos decían, es que con eso vamos a prevenir la extorsión. Entonces decía la otra parte, bueno, ¿y por qué? Pues ahora se van a robar los celulares y van a empezar a extorsionar, o sea, vas a aumentar el delito, entonces no encaja aquella ponderación de derechos, decir, bueno, cedo mis datos a un tercero que quién sabe qué vaya a suceder en contra del delito de extorsión. Dices, bueno, pues entonces no es justificable y debería deshacerse, porque la ley es, si no necesitas el dato, no lo captes. Así de sencillo, porque te genera riesgos. Es lo mismo que le dijimos a los clientes, porque ahí llegamos a veces con clientes y captan todo así, haz de cuenta que hacen preguntas como si fuera, no sé, un festín de información y, oye, lo necesitas, no. Eso te genera almacenamiento y riesgo. Entonces, no lo necesitas, va para afuera. Y lo mismo pudiera ser el ejemplo del Republic, que afortunadamente el Renault se llamaba. Que afortunadamente no se llevó a cabo porque el INAI hizo la tarea, presentó su recurso de decir, esto no es correcto, como sucedió en Colombia con unos bancos y pues se obtuvieron la información y ellos eran inclusive candidatos a la presidencia en algún momento con toda la información biométrica de todos, o sea, realmente es peligroso. Sí, si no lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Y si no verdaderamente es algo indispensable, pues no lo tienes que pedir, ¿no? Correcto. Yo recuerdo mucho en Guadalajara, Jalisco, cuando pusieron las famosas cámaras para la infracción, las fotomultas, ¿no? En que estaban a cargo de un particular y que en algún momento determinado un ciudadano dijo, a ver, a mí no me puedes cobrar una multa por un particular que dice que yo iba a tal velocidad, porque esa no es una función de un particular, esas son cuestiones administrativas que desde el punto de vista constitucional le corresponden a las autoridades administrativas. Entonces, si tú no es tu trabajo, si tú no fuiste el que verificaste la información, si tú no me tomaste la fotografía, si tú no esto, si tú no lo otro, entonces es inconstitucional. Correcto. Y empezó a pasar justamente con las famosas fotomultas. Así es. Se decía también de las cámaras de seguridad que en muchos estados de la República el servicio lo presta un particular. Ahora, tienes que revisar quién es la empresa, de dónde viene, o sea, porque hay muchos bemoles en ese sentido. A la hora de captar, imagínate, como lo hace China tiene sistemas muy robustos de identificación biométrica, donde vas generando calificaciones inclusive de ciudadanos, y la ley inclusive es muy clara al respecto de que los sistemas de información no deberían de tomar decisiones para evaluar a un ciudadano. Allá inclusive se toman decisiones de, es un buen ciudadano, pues entonces paga menos impuestos, digamos, tiene beneficios, y un ciudadano de segunda o un mal ciudadano, pues paga más impuestos, no tiene, digamos, determinadas facilidades. Exacto. Y la evaluación y digamos, esa ultravigilancia, pues realmente es bastante invasiva para la privacidad. Inclusive ya hay criterios en Estados Unidos en donde eso va para afuera, ese tipo de tecnología no se debe permitir porque si no permite una supervigilancia de parte de un gobierno. Demasiado. Estados Unidos yo creo que es una fuente muy rica de muchísimas cosas, y en el ámbito jurídico no se diga, ¿no? Esto que dices de las regulaciones y las identificaciones, como decimos, hay un programa, hay una película que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, no, es que surge de ahí, y hay justamente por ahí en algún programa donde aparecía esta problemática de cómo identificar a una persona a través de un algoritmo, y entonces un programa decía, este güey fue el que cometió tal delito. Y dices, espérate, pero ¿en base a o con base en qué me lo estás diciendo? Es que el algoritmo reconoció y que las características, entonces cuando lo tuvieron que echar para afuera. Bueno, pues hay una película que se llama Minority Report, que predice si una persona puede generar, existe ya hoy un sistema que supuestamente predice que una persona va a cometer un delito al 90%, pero deberá de utilizarse o no deberá de utilizarse, porque entonces estás precalificando inclusive desde una perspectiva penal dónde queda ese principio de inocencia. Exacto. Si ya te tienen echado como un posible delincuente, pues es complicado. No, y esa posibilidad es un azar, ¿no? Porque digo, yo siempre he dicho que cualquiera somos delincuentes en potencia, porque nada más falta que nos prendan esa chispita y nos vamos a exasperar. Cualquier papá que ve que otra persona le pega a su hijo, pues claro que no se va a quedar callado y le va a decir, ay, gracias por pegar. No, le va a decir, hijo de qué barbaridad, y empieza la bronca. No más. O sea, nada más necesitamos esa chispita, porque todos en algún momento, de acuerdo a nuestra personalidad, pues podemos explotar y vamos a hacer algo, o lo hemos hecho, ¿no? Entonces, no puedes decir, ay, va a cometer un delito dentro de 3 años, vigílenlo.
Imagínate, me estás o sea, cuidando. ¿por qué me vas a vigilar? Es que por eso es que los sistemas, y es muy sabido que depende mucho de la ética del programador. Si el programador va a generar un sistema que le va a dar basura, pues el sistema va a dar basura con muchos alcances. Y lo mismo va a suceder con un buen sistema que no le pongan basura y que tenga alcances, digamos, éticos. Lo mismo, eso sucede mucho en temas, por ejemplo, de ciberguerra o en temas de guerra donde ya existe inteligencia artificial autónoma para poder generar inclusive situaciones bélicas. ¿Qué sucede si un dron, digamos, de acuerdo a su inteligencia artificial, toma la decisión que esa persona es un soldado yihadista y lo mata? Y resulta que realmente por traer barba, turbante, no era ni siquiera un yihadista. Exacto. Entonces, ahí es donde se empieza la situación a hacerse un poquito más asustable, de no llegar al Skynet, justamente, o ahora lo que salió de Google, en donde un empleado dice que la inteligencia artificial ya la máquina tiene capacidad de tener inclusive sentimientos y de opinar si está de acuerdo o no con regulaciones en materia de robótica y ética. Entonces, hay que tener cuidado, porque realmente los sistemas son peligrosos, sistemas de espionaje, sistemas de ciberataques, o sea, realmente es que el programador o quien tenga la capacidad puede hacer cosas muy buenas o cosas muy malas. Exactamente, muy vulnerables, ¿no? Completamente. Y ahora que ya se empieza a hablar del metaverso y demás, creo que nos tocará analizar otro aspecto sumamente importante desde la normativa, desde los derechos y esa información y esa figura que puedes crear en el metaverso, ¿no? Yo puedo ser tal persona y puedo vender la imagen y puedo distribuir y te habla de un montón de cosas. Así es. Que en su momento tendremos que... Yo creo que eso no está regulado, pues. No, eso es porque ya el sistema está hecho. Exacto. El abogado tiene que llegar a poner, a ver, espérense. O sea, ¿qué están haciendo? Ya sucedió, una señora se sintió acosada. En el metaverso. En el metaverso, que empezó a recibir acosos, y entonces ahí pusieron ya la limitante después, ¿no? Entonces ya no se puede acercar a un radio, no sé de cuántos metros dentro del espacio virtual para que no sienta acosado a un tercero. ¿Cuáles son los mecanismos para notificar o para dar de baja una cuenta? Que esos son los mentados términos y condiciones que por eso los abogados tenemos que llegar a los alcances. ¿Por qué te doy de baja la cuenta? ¿Por qué te saco? ¿Cómo te infracciono? Exacto. ¿De qué manera? ¿En cuándo doy aviso a una autoridad? O sea, una serie de circunstancias que pues al final del día los abogados tenemos que estar ahí, aunque a los desarrolladores no les guste, porque ahí siempre es freno. Exactamente, a lo que puedan hacer y provocar, ¿no? Exactamente. Hay algo muy curioso que yo creo que a muchas gentes nos pasa y se nos dice y nos recomiendan. Ponle un post-it ahí en la cámara de tu laptop o te escuchan a través de tu teléfono, porque incluso de repente cuando buscas en Google te aparecen mensajes de lo que estabas hablando previamente. ¿Cierto? ¿Cómo sucede eso? Pues hagan el ejercicio, está bien sencillo. Descarguen, den de baja la aplicación de Facebook, TikTok, la que sea. Ajá. Y luego vuelve a instalar y ahí te va a aparecer un anuncio donde dice los privilegios a lo cual le das acceso al dispositivo. Okay. Entonces cuando le das a aceptar, porque todo el mundo le damos a aceptar sin claro. leer qué diablos dice ahí, le das a aceptar y entonces ellos tienen efectivamente el acceso a la cámara, al micrófono, a la agenda de contactos, a geolocalización, archivos, mensajes, correos, contraseñas, absolutamente todo. Por eso al revisar Facebook, pues te das cuenta que tienen ellos acceso a absolutamente todo, preferencias, mensajes, correos, contraseñas, tarjetas de crédito, ubicaciones. Por eso es que ellos los tienen tan perfilados y eso significa dinero. Pero realmente es que es muy preocupante. O sea, sí sucede que hablas y el micrófono te está escuchando. Alexa. Alexa tiene un comando en donde cuando tú le dices Alexa se prende, se supone. ¿Qué ves? ¿Qué pasó? Pero el comando siempre está prendido, porque al final de cuentas no le prendes y luego le dices Alexa. No. Le dices Alexa y se prende. Entonces eso quiere decir que siempre está escuchando. Está ahí sentadita nada más para cuando le hables, pero está viendo y escuchando todo. Es una realidad. Por eso cuando hacen ejercicios de descarga, de tener acceso a esa información, se dan cuenta que no necesariamente solamente agarra los Alexa, sino que también existen otros patrones de lo que te manda también Amazon, porque seguramente vendrán cosas que no te mandan y habría que ver la ética realmente de la empresa. Exacto. Las pantallas, si no mal recuerdo, las pantallas Vizio, me parece que sí se llamaba una marca china, se vendían extremadamente baratas. Claro. Una Samsung vale 10 y la Vizio vale 4. Exacto. Échamelo a Vizio, pero después se dieron cuenta que tenía una camarota ahí prendida y estaban captando información de manera constante, quién sabe de qué, pues en tu cuarto haciendo quién sabe qué cosas. Exacto. Y entonces pues ahí esa información se fue para allá y pagas con tus datos. Ahí luego se dieron cuenta y esas pantallas van fuera del mercado. Pero muy baratas, pero dicen por ahí lo barato
Sale caro. Es bien sencillo. Si el servicio es barato o gratuito, tú pagas con la información. Eso es la ley en tecnologías de la información. Dicen los colombianos, de tan bueno, no dan tanto. Sospéchale. Exactamente. Exacto. O sea, si es una oferta maravillosa porque te va a sacar millones de dólares, pues falso. Todo eso es falso. Exacto. Por eso el sentido común que de repente se batalla es lo que realmente te soluciona el no tener, por ejemplo, esos spear phishing o esos ataques cibernéticos masivos que hay de la promoción de la hielera, del Día del Padre o esas circunstancias que al darle clic, pues vulneras absolutamente todo. Por eso la medida administrativa es la que más valor tiene, porque tienes mayor infraestructura, tienes todo técnico, pero si la secretaria le da clic a cada factura que supuestamente llega, vulneras inmediatamente la información. Tú hace rato hablabas de la posibilidad del quemón de una persona, ¿no? Por esa facilidad de difusión. Así es. Pero también hay empresas, hay instituciones, a mí me ha tocado y es muy curioso, en los fraccionamientos privados, llegas a visitar a una persona y ahí tienen un cartel donde dice, este debe tanto, y te ponen el domicilio, te ponen cuánto debes y ponen los nombres. Infracción. ¿Sí? Ese es generalmente los fraccionamientos son asociaciones civiles, Así es. pero también están provocando, porque están vulnerando los datos personales y los están exponiendo. Por supuesto. Yo puedo llegar a un fraccionamiento y decir, ven con fulanito de tal, el domicilio fulanito de tal. Pues pásele y para adentro que están cenando. Así Y es. quién sabe qué es lo que pase. ¿Qué tanta responsabilidad hay ahí? Toda. O sea, una asociación civil es, digamos, susceptible de la obligación del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, forzosamente. Cuando existen esas exhibiciones, pues hay infracciones, Claro. literalmente, porque efectivamente están exponiendo esa información de una persona con su domicilio, inclusive una deuda. Entonces Claro. hay información que no debería de ser pública. Puede ser pública de manera interna con ciertos controles en el funcionamiento, pero no para cualquier cristiano que esté ahí o cualquiera que llegue. Pero yo creo que más peligroso que eso es que la mayoría de los fraccionamientos implementa estos sistemas en donde pones también la credencial del lector, le tomas foto, tienes la cámara aquí y luego, ¿quién tiene la información? Exacto. ¿La tiene el fraccionamiento? ¿La tiene la La empresa de contratada? seguridad, exactamente. Existe un contrato con esa empresa en donde existen Exacto. inclusive penalidades o obligaciones Por de el que mal uso. supriman la información. ¿Quién la tiene? ¿Qué pasa si el guardia saca el celular y está ahí almacenando o está metiéndole un Exacto. USB y se saca toda la información Exactamente. con tus placas, o sea, todo eso también? Y bueno, lamentablemente así funciona. Afortunadamente es que el INAI puso atención, inclusive aquí en León, Guanajuato, y ya ha habido fraccionamientos que tienen infracciones Sanciones. en este sentido, o que expusieron información en otro tipo de circunstancias publicitada de pagos a proveedores o una serie de circunstancias, pero ahí es donde tenemos que tener, digamos, hay que poner la atención específicamente en las empresas de seguridad que Claro. ellos ofrecen, digamos, integralmente al guardia de seguridad, pero también un sistema que yo te puedo asegurar que ese sistema no ha tenido ni una prueba de vulnerabilidades. ¿Y qué Claro. pasa si hay un ciberdelincuente viendo las cámaras del fraccionamiento en todo momento? Porque Exacto. no batallan para eso. Sí, para Es- conectarse Es remotamente. relativamente sencillo, Ajá. por las faltas de seguridad que tiene este tipo de empresas. Exacto, te mandan tu código QR y lo pones en el teléfono, te lo escanean, pero pues quién sabe qué más vaya No, pues efectivamente. puede vulnerar ahí, el ¿no? sistema y sacar código QR para darle a 2, 3 cuates para que vayan a robar y tengan el acceso. O sea, Exactamente. no es difícil para alguien que tiene una alta especialidad, máxime que no hay buenas medidas de seguridad en este tipo de sistemas. Entonces, el INAI, y en ese caso también podríamos ir en la cuestión de un delito, o sea, en contra de la persona moral, de la persona jurídica que sería la AC. En caso de que se materialice un delito, sí. El INAI, por el hecho de no haber ni siquiera un aviso de privacidad o medidas de seguridad, Con eso es suficiente. con eso el INAI ya tiene materia para llegar a hacer ahí un procedimiento de verificación y posterior una sanción por no proteger la información. Pero si tú vas a un fraccionamiento y le dices, hay que atender esta parte, no se usa aquí, no, así ha trabajado bien Aquí y no todo. aplica. Pero si tú ya le dices a los habitantes del fraccionamiento, porque ahora hay un fraccionamiento acá, que ahora van a poner el dato biométrico Exacto. de la cara del acceso, y dices, da seguridad, está bien, pero ¿qué medidas de seguridad realmente tiene? ¿Cómo nos lo pueden exhibir y decir, este sistema es seguro, aquí tengo 4 auditorías, estamos Exacto. nosotros en el cumplimiento de la 27001, o nos apegamos a la metodología del NIST, qué sé yo? Porque la tecnología no es mala, lo malo es el uso que se le da de manera malintencionada. Exactamente. Ese es el tema.
Y existirá un montón de cosas que se vayan presentando. Como tú decías, la tecnología avanza cada día. Hoy compré un celular bien cingonométrico y a la semana ese ya quedó obsoleto. En fin, y será un tema muy interesante que debemos de estar al pendiente para las cuestiones, sobre todo jurídicas, relacionadas con esta ciberseguridad, porque cada día la tecnología nos va rebasando y dicen por ahí, un mundo nos vigila, ¿no? Un mundo nos vigila sin duda. Mi Max, ¿en dónde te pueden localizar para alguna asesoría, algún asunto relacionado con ciberseguridad? Si nos puedes proporcionar tus datos, si eres tan amable. Con gusto, pues tenemos nuestro dominio web del despacho, que es www.zencase o Zencase, para que se entienda mejor. Para que se lea bien. Para que se lea bien, .mx, www.zencase.mx. Ahí pueden encontrar el slash de ciberseguridad y ahí vamos a tener los servicios de protección de información o de ciberinteligencia. Y pues también en mis redes sociales estoy como Maximiliano Segura en Facebook, estoy como Max Segura-C en Twitter y en Instagram como Max Segura. Ahí me pueden encontrar y pues a sus órdenes siempre. Mi estimado Max, te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas dado luz a todos nosotros respecto de estos temas. Te queremos entregar un pequeño detalle para que te acuerdes cuando te eches tu café, el agua, tequila o lo que sea. Tequila yo creo. Le queda bien. Mis estimadas amigas, amigos, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Esperamos verlos en la próxima con otro tema relevante, interesante. Ya saben que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, aclaración, propuesta, chiflidos, aplausos, mentadas de madre, son bienvenidas. Bienvenidas todas. Acuérdense, pórtense mal y cuídense bien, ya saben que más vale prevenir que bautizar. Y como dijo el ginecólogo, parto sin dolor. Nos vemos en la próxima, muchas gracias. Hasta luego.